Lucas, el médico amado, se alza como una figura singular en la historia del cristianismo. Su vida, aunque mencionada brevemente en las Escrituras, resplandece como un ejemplo de devoción, erudición y servicio incansable al Evangelio. No fue uno de los 12 apóstoles, pero su impacto en la expansión del mensaje de salvación y en la comprensión de la vida de Jesús y de la Iglesia primitiva es innegable. Como autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos ofrece un legado escrito que sigue siendo una fuente invaluable de enseñanza, inspiración y guía espiritual. Su trasfondo profesional como médico y su formación en un entorno helenístico moldearon no solo su perspectiva, sino también su estilo al documentar los eventos que cambiaron la historia de la humanidad. La precisión, el detalle y la organización que caracterizan sus escritos reflejan un compromiso profundo con la verdad y con la misión divina de transmitir un mensaje claro y confiable. Lucas era un observador meticuloso, alguien que no se contentaba con rumores o tradiciones vagas, buscaba la esencia de los acontecimientos, investigaba con diligencia y recopilaba información de fuentes confiables para asegurar que sus relatos fueran fidedignos. A través de sus escritos, encontramos no solo una crónica de eventos, sino también un corazón compasivo que entendía la universalidad del Evangelio. Siendo gentil, Lucas pudo apreciar profundamente cómo el mensaje de salvación trasciende barreras culturales, sociales y religiosas. En sus relatos, Jesús no es solo el Mesías prometido a Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. Este enfoque inclusivo resuena en cada página de sus obras, destacando el amor y la compasión de Cristo hacia los marginados, los olvidados y los rechazados por la sociedad. La relación entre Lucas y Pablo es otro aspecto fascinante de su vida. Como compañero cercano del apóstol, Lucas no solo lo acompañó en sus viajes misioneros, sino que también fue testigo de sus luchas, sus victorias y su inquebrantable fe en medio de la adversidad. En momentos en los que otros abandonaron a Pablo, Lucas permaneció fiel, demostrando una lealtad que trasciende las circunstancias. Este vínculo no solo fortaleció la misión de Pablo, sino que también permitió a Lucas acceder a una fuente inagotable de experiencias y enseñanzas que enriquecieron sus escritos. Es imposible hablar de Lucas sin resaltar su atención especial a los marginados. En su Evangelio, encontramos parábolas y relatos únicos que muestran a Jesús interactuando con mujeres, gentiles, pobres y pecadores. Historias como la del buen samaritano o la del hijo pródigo no solo son ejemplos de la compasión de Cristo, sino también llamados a una humanidad reconciliada y unida bajo el amor de Dios. Lucas enfatiza que el Evangelio no discrimina, es un mensaje de esperanza y salvación para todos. Uno de los aspectos más destacados del Evangelio de Lucas es su énfasis en la humanidad de Jesús. A través de sus descripciones detalladas, vemos a un Cristo que llora, que se compadece, que se detiene para sanar a un leproso o para escuchar a un ciego clamar desde el borde del camino. Este enfoque en la naturaleza humana de Jesús no solo hace que sus relatos sean profundamente conmovedores, sino que también nos recuerda que Dios se hizo hombre para compartir nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. El legado de Lucas también se encuentra en su capacidad para entrelazar elementos históricos, teológicos y narrativos de una manera que cautiva al lector. Su Evangelio no es solo un documento religioso, sino también una obra literaria que sitúa los eventos de la vida de Jesús dentro de un contexto histórico verificable. Menciona a gobernantes como César Augusto y Poncio Pilato, estableciendo un marco temporal y cultural que refuerza la autenticidad de los relatos. Esta combinación de historia y teología hace que sus escritos sean únicos y esenciales para comprender no solo los eventos, sino también su significado espiritual. En el libro de los Hechos, Lucas continúa con esta meticulosidad, narrando la expansión de la Iglesia primitiva y el papel central del Espíritu Santo en cada etapa del proceso. Desde el derramamiento en Pentecostés hasta la inclusión de gentiles en la fe cristiana, Lucas documenta cómo el mensaje de Jesús rompió barreras y transformó comunidades enteras. Su enfoque en el Espíritu Santo como guía y motor del crecimiento de la Iglesia subraya que la obra de Dios no depende únicamente de los esfuerzos humanos, sino que es impulsada por un poder divino que trasciende las limitaciones humanas.
El compromiso de Lucas con la verdad y su dedicación a la misión del Evangelio son un ejemplo para todos los creyentes. Su vida nos enseña que nuestras habilidades y talentos, por más comunes que puedan parecer, pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Lucas utilizó su formación como médico no solo para sanar cuerpos, sino también para documentar y preservar las historias que sanarían almas. Su disposición para investigar, escribir y acompañar a Pablo en los momentos más difíciles demuestra una vida vivida con propósito y dedicación al llamado divino. En un mundo que a menudo busca dividir y excluir, el mensaje inclusivo de Lucas nos desafía a abrir nuestros corazones y nuestras comunidades a todos, sin importar su origen, su estatus social o sus circunstancias. Nos recuerda que el Evangelio no es un mensaje exclusivo para unos pocos privilegiados, sino una invitación abierta a todos los que deseen experimentar el amor transformador de Dios. Lucas, el médico amado, no solo nos dejó un legado escrito, sino también un ejemplo vivo de lo que significa ser un discípulo fiel, un amigo leal y un servidor incansable del Evangelio. Su vida y su obra nos inspiran a vivir con propósito, a buscar la verdad con diligencia y a compartir el mensaje de salvación con todos los que nos rodean. Que su ejemplo nos motive a usar nuestras habilidades y nuestras vidas para glorificar a Dios y avanzar en su reino. Lucas, al igual que sus escritos, es una figura que nos enseña a valorar la riqueza de los detalles y la importancia de una narrativa bien fundamentada. En una época en la que las historias de la vida de Jesús eran mayormente transmitidas de forma oral, Lucas asumió el enorme desafío de recopilar, investigar y organizar los relatos con un enfoque en la precisión y la claridad. Su propósito, declarado desde los primeros versículos de su Evangelio, era que quienes leyeran su obra tuvieran una base sólida para su fe, una certeza sobre las cosas que habían sido enseñadas. Esto revela no solo su compromiso con la verdad, sino también su preocupación por las necesidades espirituales de quienes buscarían entender a Cristo. La decisión de Lucas de escribir su Evangelio y el libro de los Hechos no fue un acto impulsivo ni casual. Fue el resultado de una profunda reflexión y de un arduo trabajo de investigación. A diferencia de otros autores bíblicos, Lucas no fue testigo ocular de los eventos que narró. En cambio, se dedicó a entrevistar a quienes sí lo fueron, recopilando testimonios directos y corroborando información. Este proceso meticuloso se refleja en la forma en que detalla eventos, ubicándolos en contextos históricos y culturales específicos, mencionando figuras como César Augusto, Quirino y Poncio Pilato. Uno de los aspectos más interesantes del Evangelio de Lucas es su estructura narrativa. No se limita a presentar una simple cronología de eventos, sino que construye un relato cuidadosamente hilado que guía al lector a través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Cada episodio, cada parábola y cada interacción está cargada de significado, no solo para la audiencia de su tiempo, sino también para generaciones futuras. Este enfoque hace que su obra sea no solo un documento histórico, sino también una fuente de enseñanza teológica y espiritual. La inclusión de mujeres, marginados y extranjeros en el Evangelio de Lucas es un tema que merece especial atención. En un mundo profundamente patriarcal y excluyente, Lucas rompe con las normas culturales al destacar el papel crucial que estas personas desempeñaron en el ministerio de Jesús. Desde María, la madre de Jesús, cuyo canto de alabanza en el Magnificat es una de las expresiones más bellas de fe y esperanza en las Escrituras, hasta las mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús con sus recursos, Lucas nos muestra un evangelio que eleva y dignifica a aquellos que la sociedad a menudo ignora. De manera similar, las parábolas incluidas en su evangelio reflejan este enfoque inclusivo. La historia del buen samaritano desafía los prejuicios étnicos y religiosos, presentando a un extranjero como el verdadero modelo de compasión y amor al prójimo. Por otro lado, la parábola del hijo pródigo ilustra de manera poderosa la misericordia y el amor incondicional de Dios, que celebra el arrepentimiento y la reconciliación por encima del juicio y la condena. Estos relatos no solo enseñan lecciones morales, sino que también ofrecen un vistazo al corazón de Jesús y a su misión de redención universal. El libro de los Hechos, como continuación del Evangelio de Lucas, amplía aún más esta visión inclusiva. Desde el día de Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, hasta la expansión del Evangelio por todo el Imperio Romano, Lucas documenta cómo la Iglesia primitiva rompió barreras culturales y sociales para llevar el mensaje de salvación a todos. La conversión de Cornelio, el centurión romano, es un ejemplo claro de cómo el Evangelio cruzó fronteras étnicas, demostrando que la salvación no está limitada por la nacionalidad o el trasfondo cultural. Lucas no solo documentó estos eventos, también los vivió. Su cercanía con Pablo le permitió ser testigo directo de las luchas y victorias de la misión cristiana. Desde los peligros de los viajes misioneros hasta los momentos de profunda comunión espiritual, Lucas experimentó en carne propia la realidad de llevar el Evangelio a un mundo hostil. Esta experiencia personal añade un nivel de autenticidad y profundidad a sus escritos, ya que no solo relata hechos, sino que también transmite el espíritu de fe y perseverancia que caracterizó a la Iglesia primitiva. Uno de los momentos más conmovedores de los escritos de Lucas es la narración del arresto y la crucifixión de Jesús. A través de detalles cuidadosos, Lucas nos invita a contemplar el sufrimiento de Cristo no solo como un acto de injusticia humana, sino como el cumplimiento del plan redentor de Dios. Desde la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, donde suda gotas de sangre en una muestra de su angustia humana, hasta su declaración final en la cruz, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas nos muestra a un Salvador que enfrentó el sufrimiento con valentía y entrega total. Otro aspecto destacado de los escritos de Lucas es su énfasis en la obra del Espíritu Santo. Desde el inicio de su Evangelio, con el anuncio del nacimiento de Jesús y Juan el Bautista, hasta los últimos capítulos del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es presentado como el motor detrás de cada avance del Evangelio. Este énfasis no solo subraya la dependencia de la Iglesia primitiva en el poder divino, sino que también nos recuerda que la misión de Dios sigue siendo impulsada por su Espíritu en nuestros días. La vida de Lucas también es un testimonio de amistad y lealtad. En sus cartas, Pablo menciona a Lucas como el médico amado y destaca su presencia constante, incluso en momentos de gran dificultad. En 2 Timoteo 4 y 11, Pablo escribe, «Solo Lucas está conmigo», un comentario que refleja no solo la lealtad de Lucas, sino también su compromiso con la misión, incluso en circunstancias adversas. Esta relación entre Pablo y Lucas es un recordatorio de la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nuestra visión, especialmente cuando enfrentamos desafíos. A través de su ejemplo, Lucas nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios. No todos estamos llamados a ser predicadores o misioneros, pero todos tenemos talentos y habilidades que pueden ser utilizados para su gloria. Lucas usó su conocimiento médico y su habilidad para escribir para documentar la vida de Jesús y la historia de la Iglesia primitiva, dejando un legado que sigue impactando vidas hasta el día de hoy. Su ejemplo nos anima a descubrir nuestras propias habilidades y a dedicarlas al servicio del reino de Dios. En última instancia, los escritos de Lucas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás. Nos desafían a vivir con compasión, a buscar la verdad con diligencia y a compartir el mensaje de salvación con valentía y humildad. Nos recuerdan que, al igual que Lucas, somos llamados a ser cronistas del amor de Dios en nuestras propias vidas, testigos de su gracia y agentes de su paz en un mundo que tanto lo necesita. Lucas, el médico amado y cronista del Evangelio, no solo escribió sobre la fe, la vivió. Su vida y su obra son un recordatorio de que el Evangelio no es solo una serie de eventos históricos, sino una historia viva que continúa transformando vidas. Que su ejemplo nos inspire a ser fieles a nuestro llamado, a buscar la verdad con pasión y a compartir el amor de Dios con todos los que nos rodean. Lucas, cuya pluma nos regala uno de los relatos más completos y detallados del Nuevo Testamento, nos invita a explorar su Evangelio y el libro de los Hechos con una mirada más profunda. Ambos escritos, destinados a Teófilo y a toda la Iglesia, son testimonio de una mente brillante, un corazón compasivo y una fe inquebrantable. Su dedicación para transmitir los eventos relacionados con Jesús y la Iglesia primitiva no fue simplemente un esfuerzo histórico, sino un acto de devoción espiritual que tenía como propósito fortalecer la fe de quienes buscaban comprender el mensaje de salvación. Desde los primeros capítulos de su Evangelio,
Lucas revela su enfoque en la humanidad de Jesús. No solo documenta milagros y enseñanzas, sino que también nos presenta un Salvador que entra en las complejidades de la experiencia humana. Su nacimiento humilde, en un pesebre rodeado de animales, marca el comienzo de una historia donde lo divino se encuentra con lo cotidiano. Esta representación de Jesús como alguien accesible, cercano a los pobres y los marginados, es un tema recurrente en todo su relato. La infancia de Jesús, que Lucas describe con una precisión y detalle únicos, nos da un vistazo a su desarrollo humano y divino. Es el único evangelista que menciona el episodio de Jesús en el templo a los 12 años, interactuando con los maestros y asombrándolos con su sabiduría. Este relato no solo subraya la identidad única de Jesús, sino también la importancia de crecer en conocimiento y gracia, un principio aplicable a todos los creyentes. El ministerio de Jesús, tal como lo presenta Lucas, es un despliegue de compasión y poder divino. Milagros como la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la curación de los 10 leprosos son más que actos sobrenaturales, son expresiones tangibles del amor y la misericordia de Dios. Estos eventos, narrados con una sensibilidad que solo Lucas parece captar, nos muestran a un Jesús que se detiene, escucha y actúa en favor de aquellos que nadie más nota. La inclusión de estos detalles nos recuerda que el mensaje del Evangelio no es solo acerca de grandes doctrinas, sino también de pequeñas acciones de gracia que transforman vidas. Lucas también es conocido por su habilidad para narrar parábolas, muchas de las cuales no se encuentran en otros evangelios. Historias como la del fariseo y el publicano, que ilustra la verdadera humildad ante Dios, o la parábola del rico insensato, que nos advierte sobre los peligros de la avaricia, son ejemplos claros de su habilidad para comunicar verdades espirituales profundas a través de relatos simples y accesibles. Estas parábolas no solo reflejan las enseñanzas de Jesús, sino que también resuenan con la universalidad del mensaje del Evangelio, hablando a audiencias de todas las épocas y contextos. El énfasis de Lucas en la oración es otro aspecto distintivo de su Evangelio. A menudo describe a Jesús retirándose a lugares solitarios para orar, especialmente antes de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos significativos. Este enfoque en la comunión con el Padre subraya la importancia de la oración en la vida cristiana, no solo como una disciplina espiritual, sino como una fuente de fuerza, guía y consuelo. Para Lucas, la oración no es una opción, es una necesidad fundamental para quienes buscan vivir en la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, Lucas continúa explorando la obra de Dios a través del Espíritu Santo y la Iglesia. Desde el Pentecostés, donde el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para proclamar el Evangelio con valentía, hasta las misiones de Pablo y otros apóstoles, Lucas nos presenta una narrativa que celebra el poder transformador de Dios. El Espíritu Santo no solo guía y fortalece, sino que también rompe barreras culturales, étnicas y sociales, unificando a creyentes de diferentes trasfondos en una comunidad de fe. La conversión de Pablo, documentada en detalle en los Hechos, es uno de los momentos más impactantes de la narrativa de Lucas. Desde ser un perseguidor ferviente de los cristianos hasta convertirse en el misionero más influyente del Nuevo Testamento, Pablo representa la capacidad de Dios para redimir incluso las vidas más alejadas de él. Lucas relata este evento con una intensidad que refleja no solo el poder de Dios, sino también su deseo de alcanzar a todos, independientemente de su pasado. Lucas no solo documenta los triunfos de la iglesia primitiva, sino también sus desafíos. Desde la persecución de Esteban, el primer mártir cristiano, hasta los debates en el Concilio de Jerusalén sobre la inclusión de los gentiles, Lucas nos muestra una iglesia que crece y madura en medio de la adversidad. Estos relatos no solo son históricos, sino también profundamente inspiradores, recordándonos que el camino de la fe a menudo implica enfrentarnos a pruebas y sacrificios, pero que en todo momento Dios está presente, guiando y fortaleciendo a su pueblo. Uno de los temas recurrentes en los escritos de Lucas es la idea de que el Evangelio es para todos. A través de historias como la del centurión romano y el eunuco etíope, Lucas nos muestra que el mensaje de salvación no está limitado a un grupo específico, sino que es universal en su alcance. Este enfoque inclusivo es un desafío para nosotros como creyentes,
llamándonos a derribar nuestras propias barreras y prejuicios para compartir el amor de Dios con todos. La vida de Lucas también nos enseña sobre la importancia de la fidelidad y la lealtad. Acompañar a Pablo en sus viajes, incluso en circunstancias peligrosas, demuestra un compromiso que va más allá de las palabras. Su disposición para servir, no solo como médico sino también como amigo y compañero de misión, es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Lucas usó sus talentos únicos para documentar la vida de Jesús y la historia de la Iglesia, dejando un legado que sigue inspirando a creyentes de todas las generaciones. El legado de Lucas va más allá de sus palabras. Su vida misma es un testimonio del poder de una fe vivida con propósito y dedicación. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestros propios dones y habilidades para servir a Dios y a los demás. Nos desafía a vivir con compasión, a buscar la verdad con diligencia y a ser testigos fieles del Evangelio en nuestras propias vidas. Que el ejemplo de Lucas nos inspire a vivir de manera que nuestras acciones reflejen el amor de Dios, y que sus escritos continúen guiándonos en nuestra fe, recordándonos que el mensaje del Evangelio es una historia viva que todavía transforma corazones y vidas en todo el mundo. Lucas, cuya pluma meticulosa y apasionada nos dejó un legado invaluable, continúa siendo una fuente de inspiración para generaciones de creyentes. Su Evangelio y el libro de los Hechos son más que relatos históricos, son testigos vivos de la acción de Dios en el mundo y un testimonio de cómo la fe puede romper barreras y transformar vidas. Lucas, el médico amado, no solo documentó la vida de Jesús y la expansión de la Iglesia primitiva, sino que también nos regaló un modelo de dedicación y servicio que sigue resonando hoy. Una de las características más notables de Lucas es su habilidad para entrelazar detalles históricos con una narrativa profundamente espiritual. Sus escritos no solo buscan informar, sino también transformar. Por ejemplo, al relatar el nacimiento de Jesús, Lucas no solo documenta los eventos con precisión, sino que también nos envuelve en una atmósfera de esperanza y expectativa. Los pastores en el campo, el canto de los ángeles y el humilde escenario del pesebre nos recuerdan que el Salvador del mundo no vino con pompa ni ostentación, sino con humildad y accesibilidad, marcando así el tono de su ministerio. Lucas también se distingue por su énfasis en los marginados y olvidados. Su evangelio incluye historias que otros evangelistas no mencionan, como la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la parábola del rico y Lázaro. Estos relatos subrayan el cuidado especial de Jesús hacia aquellos que la sociedad a menudo pasa por alto. Lucas nos muestra que el evangelio no es un mensaje exclusivo para los poderosos o privilegiados, sino una invitación para todos, especialmente para los que sufren y buscan esperanza. El papel de las mujeres en el ministerio de Jesús es otro tema que Lucas aborda con notable sensibilidad. Desde María, la madre de Jesús, cuyo Magnificat es un canto de alabanza y justicia, hasta las mujeres que acompañaron a Jesús y lo apoyaron con sus recursos, Lucas destaca cómo el Evangelio eleva y dignifica a quienes eran relegadas a un papel secundario en su cultura. Este enfoque no solo refleja la realidad del ministerio de Jesús, sino que también nos desafía a revisar nuestras propias actitudes y prácticas, recordándonos que todos tienen un lugar en el plan de Dios. En el libro de los Hechos, Lucas amplía esta visión inclusiva al documentar cómo el Evangelio comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para proclamar las buenas nuevas en diferentes idiomas, hasta la conversión de Cornelio, el primer gentil en recibir el Evangelio, Lucas nos muestra un mensaje que no está limitado por barreras culturales o étnicas. Este énfasis en la universalidad de la salvación es un recordatorio poderoso de que el amor de Dios no conoce límites. Lucas también aborda los desafíos que enfrentó la Iglesia primitiva con una honestidad admirable. Relata la persecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y cómo su muerte provocó una dispersión que, lejos de detener el avance del Evangelio, lo llevó a nuevas regiones. También documenta las tensiones en el Concilio de Jerusalén, donde los líderes de la Iglesia debatieron sobre la inclusión de los gentiles. Estas historias no solo nos muestran una Iglesia enfrentando dificultades, sino también una comunidad que, guiada por el Espíritu Santo, encontró maneras de superar divisiones y avanzar en su misión.
La figura de Pablo ocupa un lugar central en los escritos de Lucas, y su relación con el apóstol es un ejemplo de lealtad y colaboración en el ministerio. Lucas no solo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, sino que también estuvo a su lado en momentos de gran dificultad. En 2 Timoteo 4 y 11, Pablo menciona que solo Lucas está conmigo, una declaración que habla de la fidelidad de Lucas incluso en los momentos más oscuros. Esta amistad y colaboración nos recuerdan la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestra fe y visión, especialmente en tiempos de desafío. Uno de los temas más poderosos en los escritos de Lucas es el papel del Espíritu Santo. Desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta la expansión de la Iglesia primitiva, el Espíritu Santo es presentado como la fuerza impulsora detrás de cada avance del Evangelio. En el día de Pentecostés, Lucas describe cómo el Espíritu capacitó a los discípulos para proclamar las buenas nuevas con valentía, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la redención. Este énfasis en el Espíritu Santo no solo subraya su importancia en la vida de la Iglesia, sino que también nos invita a depender de su guía y poder en nuestra propia vida de fe. El legado de Lucas no se limita a sus escritos. Su vida misma es un ejemplo de servicio y dedicación. Como médico, usó sus habilidades para cuidar de los demás, pero también las puso al servicio del Evangelio al documentar con precisión la vida de Jesús y la historia de la Iglesia. Su disposición para viajar con Pablo, enfrentando peligros y dificultades, demuestra una fe viva y comprometida que no buscaba comodidad, sino el cumplimiento del llamado divino. Lucas nos desafía a considerar cómo estamos usando nuestras propias habilidades y recursos para el reino de Dios. Su ejemplo nos inspira a vivir con un propósito claro, a buscar la verdad con diligencia y a compartir el mensaje de salvación con todos, sin importar las barreras que podamos enfrentar. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios y que nuestras vidas pueden ser un testimonio vivo de su amor y poder. Que el ejemplo de Lucas nos motive a profundizar en nuestra fe, a vivir con compasión y a ser testigos fieles del Evangelio en nuestras propias comunidades. Su legado, tanto en palabras como en acciones, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir una vida que glorifique a Dios y avance su reino. Al reflexionar sobre su vida y obra, somos llamados a ser no solo lectores de sus escritos, sino también imitadores de su fe y dedicación. El testimonio de Lucas no solo brilla en sus palabras, sino también en su capacidad para capturar el espíritu del Evangelio en acción. Su enfoque inclusivo, su dedicación a la verdad y su habilidad para transmitir los eventos de la vida de Jesús y la Iglesia primitiva con detalle nos invitan a reflexionar sobre cómo nosotros mismos podemos ser testigos vivos de la fe en nuestro tiempo. Lucas, con su precisión histórica y sensibilidad espiritual, nos muestra que el Evangelio no es solo un mensaje para ser proclamado, sino una vida para ser vivida. Una de las formas en que Lucas destaca esta verdad es a través de su enfoque en la oración. Desde el inicio de su Evangelio, queda claro que la oración no solo es un tema central en la vida de Jesús, sino también una herramienta vital para quienes desean seguir sus pasos. Lucas relata cómo Jesús, incluso antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda una noche en oración, buscando la guía del Padre. Este énfasis no solo subraya la importancia de la comunión con Dios, sino también la necesidad de depender de Él en cada decisión y acción significativa. En el libro de los Hechos, esta dependencia de la oración se refleja en la vida de la Iglesia primitiva. Desde la elección de Matías para reemplazar a Judas hasta el envío de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, la oración siempre precede a las decisiones importantes. Este patrón no solo resalta la conexión entre la oración y el discernimiento espiritual, sino que también nos desafía a adoptar una postura de humildad y confianza en Dios en nuestras propias vidas. El papel del Espíritu Santo en los escritos de Lucas es inseparable de su énfasis en la oración. Lucas muestra cómo el Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos para proclamar el Evangelio, sino que también los guió en cada paso de su misión. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió con poder, llenando a los creyentes y marcando el inicio de un movimiento que transformaría al mundo. Este evento, narrado con un detalle vívido, nos recuerda que el poder del Espíritu Santo sigue disponible para quienes buscan vivir una vida de fe activa y comprometida.
Lucas también documenta cómo el Evangelio rompió barreras culturales y sociales, comenzando con los judíos y extendiéndose hacia los gentiles. La conversión de Cornelio, un centurión romano, es uno de los ejemplos más destacados de esta expansión. En este relato, Pedro recibe una visión que lo lleva a entender que Dios no hace acepción de personas. Este evento no solo marca un hito en la historia de la Iglesia, sino que también refleja el corazón inclusivo del Evangelio, un mensaje que Lucas transmite con fuerza a lo largo de sus escritos. A través de sus narraciones, Lucas nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. Nos invita a derribar barreras de prejuicio y exclusión, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se acercó a los marginados, los rechazados y los olvidados. Historias como la parábola del buen samaritano o el encuentro de Jesús con Zaqueo nos recuerdan que el Evangelio es para todos, sin importar su pasado o posición en la sociedad. Este enfoque no solo amplía nuestra comprensión del amor de Dios, sino que también nos llama a vivir de manera que refleje esa misma compasión y apertura. El libro de los Hechos también resalta la resistencia y la valentía de los primeros creyentes frente a la persecución. Desde Esteban, quien murió proclamando su fe, hasta Pablo, quien enfrentó innumerables peligros en sus viajes misioneros, Lucas nos muestra que la fe no está exenta de desafíos. Sin embargo, también nos recuerda que en medio de las pruebas, Dios está presente, fortaleciendo y guiando a su pueblo. Este mensaje es un recordatorio poderoso de que, aunque el camino de la fe puede ser difícil, nunca lo caminamos solos. Uno de los momentos más conmovedores de los escritos de Lucas es su descripción de la última cena. En este evento, Jesús no solo comparte una comida con sus discípulos, sino que también establece el nuevo pacto en su sangre. Este acto, cargado de significado, no solo apunta a su sacrificio inminente, sino que también nos invita a recordar y participar en su obra redentora. Lucas, con su atención al detalle, captura la profundidad de este momento, permitiéndonos experimentar la intimidad y la solemnidad de ese encuentro. A lo largo de sus escritos, Lucas nos muestra que la fe no es una experiencia pasiva, sino una vida activa de obediencia, compasión y testimonio. Nos invita a ser participantes en la obra de Dios, utilizando nuestras habilidades y recursos para avanzar en su reino. Su ejemplo como médico y escritor nos inspira a encontrar formas de integrar nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida, recordándonos que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto eterno. Lucas también resalta la importancia de la comunidad en la vida cristiana. A través de relatos como la formación de la primera iglesia en Jerusalén y las redes de apoyo que se desarrollaron entre los creyentes, nos muestra que la fe no se vive en aislamiento. La comunión, la oración compartida y el apoyo mutuo son fundamentales para el crecimiento espiritual y la expansión del Evangelio. Este enfoque en la comunidad no solo fortalece a los individuos, sino que también permite que el mensaje de Cristo llegue a más personas. En medio de todas estas lecciones, Lucas nos deja un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios. A través de las promesas cumplidas, las vidas transformadas y el crecimiento de la Iglesia, nos muestra que Dios es constante en su propósito redentor. Esta fidelidad no solo nos da esperanza, sino que también nos impulsa a confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que Él es digno de nuestra fe y dedicación. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y deseas explorar más profundamente estos temas, te invito a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que enriquecerán tu entendimiento y fortalecerán tu fe. No olvides suscribirte al canal, comentar y compartir este contenido con quienes también anhelan crecer espiritualmente. Recuerda, el verdadero crecimiento comienza aquí, y juntos podemos seguir avanzando en nuestro caminar con Dios. Lucas, el médico amado y cronista del Evangelio, nos deja un legado que trasciende las generaciones. Su vida y su obra no solo documentan los eventos que cambiaron la historia, sino que también nos desafían a vivir una fe que transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Que su ejemplo nos inspire a ser fieles, compasivos y valientes en nuestro propio caminar de fe. El legado de Lucas, que combina una dedicación ferviente a la verdad y un amor profundo por la humanidad,
sigue siendo una inspiración para creyentes de todas las generaciones. En cada uno de sus escritos, nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias y a enfocarnos en la amplitud del Evangelio. Un mensaje que no discrimina, que no excluye y que invita a todos a la mesa de la salvación. Su vida, marcada por el servicio fiel y la búsqueda incesante de la verdad, nos muestra que cada uno de nosotros tiene un papel vital en el plan divino, independientemente de nuestras habilidades o trasfondos. Uno de los aspectos más impactantes del Evangelio de Lucas es cómo presenta a Jesús como el Salvador universal. Este énfasis en la universalidad de la salvación se refleja en historias que solo Lucas documenta, como la parábola del buen samaritano. En esta narrativa, el héroe no es el sacerdote ni el levita, sino un extranjero, alguien que en los ojos de los judíos era un marginado. Al destacar este acto de compasión, Lucas rompe con las normas culturales y religiosas de su tiempo, desafiándonos a hacer lo mismo en nuestras vidas cotidianas. Esta parábola no solo nos llama a mostrar misericordia, sino que también nos recuerda que Dios trabaja a través de aquellos que el mundo considera indignos. Lucas también presta especial atención a los detalles de la vida cotidiana de Jesús, como sus interacciones con las mujeres, los pobres y los marginados. Historias como la curación de la mujer encorvada en sábado o el perdón de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús nos muestran a un Salvador que desafía las normas sociales y religiosas en favor del amor y la compasión. Estos relatos no solo ilustran el carácter inclusivo del ministerio de Jesús, sino que también nos llaman a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. El libro de los Hechos continúa esta narrativa de inclusión, documentando cómo el Evangelio se expandió desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. La conversión de Saulo, quien más tarde se convertiría en Pablo, es uno de los momentos más dramáticos de este relato. Lucas detalla cómo este perseguidor de cristianos fue transformado por un encuentro personal con Jesús, convirtiéndose en el apóstol de los gentiles. Este evento no solo destaca el poder redentor de Dios, sino que también nos recuerda que nadie está fuera del alcance de su gracia. A través de los escritos de Lucas, vemos una iglesia primitiva que enfrenta desafíos, pero que también experimenta victorias significativas. Desde las tensiones internas sobre la inclusión de los gentiles hasta las persecuciones externas por parte de las autoridades romanas, Lucas documenta cómo los primeros cristianos perseveraron con la ayuda del Espíritu Santo. Estos relatos son un recordatorio poderoso de que, aunque el camino de la fe puede ser difícil, nunca lo caminamos solos. Dios está presente, guiando y fortaleciendo a su pueblo en cada paso del camino. Un tema recurrente en los escritos de Lucas es la importancia de la oración. Desde las oraciones de Jesús en momentos clave de su ministerio hasta las reuniones de oración de la iglesia primitiva, Lucas subraya que la oración es fundamental para una vida de fe vibrante. En el libro de los Hechos, la oración precede a eventos significativos, como la elección de los apóstoles, el envío de misioneros y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Este enfoque en la oración no solo resalta su importancia en la vida cristiana, sino que también nos invita a depender de Dios en todas nuestras decisiones y acciones. Lucas también nos enseña sobre el poder transformador de la comunidad. A través de sus relatos, vemos cómo los creyentes se unieron para compartir recursos, apoyarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Esta comunidad no solo fue un refugio en tiempos de persecución, sino también un testimonio vivo del amor de Dios. Nos recuerda que la fe no se vive en aislamiento, sino en comunión con otros, y que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en la construcción del cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos, Lucas dedica un espacio considerable a las misiones de Pablo, documentando sus viajes, sus desafíos y sus victorias. Desde los peligros del naufragio hasta las oportunidades para predicar ante gobernantes y reyes, Lucas nos muestra a un hombre comprometido con la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Este relato no solo destaca la valentía de Pablo, sino también la fidelidad de Dios, que lo sostuvo en cada etapa de su viaje. Además de su énfasis en la comunidad y la misión, Lucas también nos deja una profunda enseñanza sobre la esperanza. En sus relatos, vemos cómo el Evangelio transforma vidas, restaura relaciones y ofrece un propósito eterno.
Desde el perdón del ladrón en la cruz hasta la conversión de Cornelio y su familia, Lucas nos muestra que el mensaje de Jesús tiene el poder de traer vida y luz incluso en las situaciones más oscuras. El legado de Lucas no se limita a las palabras que escribió, sino que también se refleja en el impacto de su vida. Como médico, historiador y discípulo, usó sus dones para servir a Dios y a los demás, dejando un ejemplo que todavía nos inspira. Nos desafía a considerar cómo estamos utilizando nuestras propias habilidades y recursos para el reino de Dios. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por el bien del Evangelio? ¿Estamos viviendo de manera que refleje el amor y la compasión de Jesús? Lucas, el médico amado, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Nos llama a vivir con valentía, a servir con humildad y a proclamar el Evangelio con pasión. Nos recuerda que el mensaje de Jesús no es solo una historia del pasado, sino una realidad viva que sigue transformando vidas hoy. Que su ejemplo nos inspire a ser fieles en nuestro caminar con Dios y a ser testigos de su amor y gracia en todo lo que hacemos. En el libro de los Hechos, Lucas dedica un espacio considerable a las misiones de Pablo, documentando sus viajes, sus desafíos y sus victorias. Desde los peligros del naufragio hasta las oportunidades para predicar ante gobernantes y reyes, Lucas nos muestra a un hombre comprometido con la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Este relato no solo destaca la valentía de Pablo, sino también la fidelidad de Dios, que lo sostuvo en cada etapa de su viaje. Además de su énfasis en la comunidad y la misión, Lucas también nos deja una profunda enseñanza sobre la esperanza. En sus relatos, vemos cómo el Evangelio transforma vidas, restaura relaciones y ofrece un propósito eterno. Desde el perdón del ladrón en la cruz hasta la conversión de Cornelio y su familia, Lucas nos muestra que el mensaje de Jesús tiene el poder de traer vida y luz incluso en las situaciones más oscuras. El legado de Lucas no se limita a las palabras que escribió, sino que también se refleja en el impacto de su vida. Como médico, historiador y discípulo, usó sus dones para servir a Dios y a los demás, dejando un ejemplo que todavía nos inspira. Nos desafía a considerar cómo estamos utilizando nuestras propias habilidades y recursos para el reino de Dios. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por el bien del Evangelio? ¿Estamos viviendo de manera que refleje el amor y la compasión de Jesús? Lucas, el médico amado, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Nos llama a vivir con valentía, a servir con humildad y a proclamar el Evangelio con pasión. Nos recuerda que el mensaje de Jesús no es solo una historia del pasado, sino una realidad viva que sigue transformando vidas hoy. Que su ejemplo nos inspire a ser fieles en nuestro caminar con Dios y a ser testigos de su amor y gracia en todo lo que hacemos. El mensaje de Lucas no solo trasciende generaciones, sino que también continúa transformando vidas al recordarnos el llamado universal del Evangelio. A través de su obra, somos llevados a una narrativa que no deja fuera a nadie, subrayando que el mensaje de salvación es inclusivo, poderoso y eterno. Este énfasis en la apertura del Evangelio es particularmente evidente en la forma en que Lucas presenta a Jesús como alguien que no solo proclama el reino de Dios, sino que lo vive activamente, acercándose a los marginados, interactuando con los rechazados y extendiendo su amor incluso a aquellos que eran considerados indignos por la sociedad. Una de las escenas más emblemáticas que refleja este enfoque inclusivo es el relato de la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Lucas describe a Zaqueo como alguien despreciado por su comunidad debido a su ocupación y a su asociación con los opresores romanos. Sin embargo, Jesús no solo lo nota en medio de la multitud, sino que elige entrar en su hogar, un acto que simboliza la aceptación y la reconciliación. Este encuentro no solo transforma la vida de Zaqueo, quien promete devolver lo que ha robado y ayudar a los pobres, sino que también nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia redentora de Dios. El Evangelio de Lucas está lleno de momentos como este, donde los invisibles de la sociedad son puestos en el centro de la narrativa. Desde la mujer que toca el borde del manto de Jesús buscando sanidad, hasta el leproso que regresa para agradecer después de ser sanado, Lucas nos muestra un Salvador que no pasa por alto a nadie. Cada encuentro,
Cada milagro y cada palabra de Jesús reflejan un amor que no tiene límites y un mensaje que atraviesa todas las barreras sociales, culturales y espirituales. En el libro de los Hechos, Lucas lleva este mensaje inclusivo un paso más allá, documentando cómo el Evangelio se extiende desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. La conversión de Cornelio, un centurión romano, marca un punto crucial en esta expansión. Cornelio, un gentil que temía a Dios, es visitado por Pedro después de una visión que le enseña que no debe llamar impuro a lo que Dios ha purificado. Este evento no solo resalta la universalidad del Evangelio, sino que también desafía las tradiciones y prejuicios profundamente arraigados, mostrando que la salvación está disponible para todos, sin excepción. La comunidad de creyentes descrita en los Hechos también es un testimonio vivo de este mensaje universal. Lucas nos relata cómo los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, cuidaban de los necesitados y vivían en unidad. Esta comunidad no era perfecta, enfrentaba tensiones internas y externas, pero su compromiso con el Evangelio y con los unos a los otros era evidente. Esta visión de una iglesia inclusiva y generosa sigue siendo un modelo para las comunidades cristianas hoy en día, llamándonos a vivir una fe que no solo se proclame, sino que también se practique en actos de amor y justicia. Otro aspecto significativo de los escritos de Lucas es su énfasis en el poder del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos, hasta los numerosos relatos de dirección divina y milagros realizados en el nombre de Jesús, Lucas nos muestra que la misión de la Iglesia es imposible sin la intervención divina. El Espíritu Santo no solo capacita a los creyentes, sino que también guía, consuela y empodera a la Iglesia para enfrentar las pruebas y los desafíos de su tiempo. Este énfasis en el Espíritu Santo también se refleja en la vida de Pablo, cuyas misiones son narradas con detalle en el libro de los Hechos. Desde su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco hasta su predicación en Roma, Pablo es presentado como un hombre cuya vida ha sido radicalmente transformada por el poder del Evangelio. Lucas documenta no solo los logros de Pablo, sino también sus luchas, incluyendo naufragios, encarcelamientos y persecuciones. A través de estos relatos, somos testigos de una fe que persevera en medio de las dificultades, sostenida por la presencia constante de Dios. La narración de Lucas también destaca el papel crucial de las mujeres en el ministerio de Jesús y en la Iglesia primitiva. Desde María, la madre de Jesús, hasta mujeres como Lidia, que abrió su hogar para las reuniones de los creyentes, Lucas nos muestra que las mujeres no solo fueron receptoras del Evangelio, sino también participantes activas en su expansión. Este reconocimiento de su papel es un recordatorio de que el llamado al servicio y al liderazgo en el reino de Dios no está limitado por género, sino que está abierto a todos los que están dispuestos a responder con fe y obediencia. En última instancia, los escritos de Lucas nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al Evangelio. Nos desafían a preguntarnos si estamos viviendo una fe activa que trasciende las barreras y los prejuicios, si estamos dependiendo del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos, y si estamos comprometidos a compartir el amor de Dios con los demás, no solo con palabras, sino también con acciones. Que este mensaje nos inspire a abrir nuestros corazones y nuestras vidas al poder transformador del Evangelio. Si deseas profundizar en estos temas y enriquecer tu caminar de fe, te invitamos a revisar el enlace en la descripción, donde encontrarás recursos valiosos que fortalecerán tu conocimiento y tu relación con Dios. No olvides suscribirte al canal, comentar y compartir este contenido para que otros también puedan ser bendecidos. Juntos, podemos seguir avanzando en nuestro propósito eterno de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Lucas, el médico amado, no solo fue un cronista de la historia de Jesús y la Iglesia primitiva, sino también un testigo de cómo el poder de Dios puede transformar vidas y comunidades. Que su ejemplo y sus escritos nos impulsen a vivir con valentía, compasión y fe, siendo luz y sal en un mundo que necesita desesperadamente del amor redentor de Cristo. El legado de Lucas, tanto en su vida como en sus escritos, es un recordatorio continuo de que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios. Como médico, historiador y discípulo, Lucas utilizó sus talentos para documentar con precisión la vida de Jesús y la historia de la Iglesia primitiva,
dejando un testimonio que sigue guiando a millones de personas. Su énfasis en la verdad, la inclusión y el poder transformador del Evangelio nos desafía a vivir de manera que refleje esos mismos valores en nuestras propias vidas. Lucas nos presenta a Jesús no solo como el Mesías prometido, sino como el Salvador de toda la humanidad. Este enfoque en la universalidad del Evangelio se refleja en historias conmovedoras como la parábola del Hijo Pródigo, donde el amor del Padre hacia su Hijo perdido ilustra la compasión y la misericordia de Dios hacia todos los que regresan a Él. A través de este relato, Lucas no solo comunica una verdad teológica, sino también una invitación personal. No importa cuán lejos hayamos estado, siempre hay un lugar para nosotros en el corazón de Dios. El énfasis de Lucas en los marginados y olvidados de la sociedad también es un tema recurrente en su obra. Desde la inclusión de mujeres como protagonistas clave en el ministerio de Jesús, hasta el cuidado mostrado hacia los pobres y los enfermos, Lucas nos muestra que el Evangelio es para todos. Historias como la curación del siervo del centurión romano o la resurrección del hijo de la viuda de Naín nos recuerdan que el amor de Dios no tiene límites y que Él se acerca a aquellos que están en necesidad, ofreciendo esperanza y restauración. En el libro de los Hechos, Lucas documenta cómo este mensaje inclusivo se tradujo en acción a través de la iglesia primitiva. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para proclamar las buenas nuevas, hasta las misiones de Pablo y otros apóstoles, vemos un evangelio que cruza fronteras culturales, étnicas y sociales. La conversión de Cornelio y su familia es un ejemplo destacado de cómo Dios rompió las barreras que separaban a judíos y gentiles, uniendo a personas de diferentes orígenes en una fe común. La obra de Lucas también destaca la importancia de la oración y la dependencia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Desde las oraciones de Jesús en momentos clave de su ministerio, hasta las reuniones de oración de los primeros creyentes, Lucas nos muestra que la comunión con Dios es esencial para una vida de fe vibrante y efectiva. Este énfasis en la oración no solo nos desafía a buscar a Dios con diligencia, sino que también nos recuerda que el Espíritu Santo es quien nos capacita y guía en nuestra misión. Uno de los aspectos más conmovedores de los escritos de Lucas es su capacidad para entrelazar detalles históricos con una narrativa profundamente espiritual. Al mencionar figuras históricas como César Augusto y Poncio Pilato, Lucas sitúa los eventos de la vida de Jesús dentro de un contexto verificable, añadiendo credibilidad a su relato. Sin embargo, no se limita a los hechos. También captura el significado espiritual detrás de ellos, mostrando cómo cada evento es parte del plan redentor de Dios. La vida de Lucas, como se describe en las epístolas de Pablo, también nos enseña sobre la importancia de la fidelidad y la colaboración en el ministerio. Lucas no solo fue un compañero leal de Pablo, acompañándolo en sus viajes y apoyándolo en sus momentos más difíciles, sino que también utilizó sus habilidades para servir al Evangelio. Su disposición para viajar, enfrentar peligros y dedicar su vida a la obra de Dios es un recordatorio poderoso de lo que significa ser un discípulo comprometido. Además de su lealtad y dedicación, Lucas nos inspira a considerar cómo estamos utilizando nuestros propios dones y recursos para el reino de Dios. Su ejemplo nos desafía a reflexionar sobre nuestra disposición para servir, sacrificar y comprometernos con el llamado de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que cada habilidad, talento y recurso que poseemos puede ser usado para avanzar en el propósito eterno de Dios. Si deseas profundizar en el impacto de Lucas y en las lecciones que su vida y escritos nos enseñan, te invitamos a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás herramientas y recursos diseñados para ayudarte a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y fortalecer tu caminar de fe. No olvides suscribirte al canal, comentar y compartir este contenido con otros, para que juntos podamos seguir extendiendo el mensaje de salvación a todo el mundo. Recuerda, el cambio comienza contigo, y juntos podemos ser agentes de transformación en nuestras comunidades. Lucas, el médico amado, nos deja un legado que sigue inspirando a creyentes en todo el mundo. Su vida y obra no solo documentan los eventos que cambiaron la historia, sino que también nos llaman a vivir con propósito, fe y valentía. Que su ejemplo nos motive a seguir adelante en nuestro caminar con Dios, siendo testigos fieles de su amor y gracia en todo lo que hacemos.